Buenas, soy el doctor Humberto Lugo y junto con el doctor Rodrigo González vamos a presentar la clase de tumores malignos de la cavidad oral. Nuestro tutor en esta clase fue el doctor Hernán Ortiz. El objetivo de esta clase es conocer el concepto de cáncer de cavidad oral, su abordaje diagnóstico y terapéutico. Entre los contenidos que vamos a tocar tenemos una introducción y tipos de cáncer de la cavidad oral, factores de riesgo, localización y presentación clínica, estadificación, abordaje diagnóstico, abordaje terapéutico y seguimiento. El cáncer de la cavidad oral es una de las neoplasias de las cuales se ha reportado aumento importante de su prevalencia en la última década. El incremento en el consumo de tabaco y alcohol, la generalización de su utilización en la población, ha favorecido que el número de casos sea del doble, comparando con la frecuencia que tenía en los años 80. Los tumores primarios de la cavidad oral pueden surgir del epitelio superficial, las glándulas salivales menores o los tejidos blandos submucosos. Más del 90% de los tumores malignos de la cavidad oral son carcinomas de células escamosas y el resto son carcinomas de glándulas salivales menores y otros tumores de mucho menos frecuencia como metástasis, la infiltración leucémica, el linfoma o el sarcoma de Kaposi, que se ven en pacientes con infección por VIH y se presenta fundamentalmente en el paladar duro. En la actualidad se está produciendo un incremento de carcinomas intraorales en las mujeres, debido sin duda al mayor consumo de tabaco y alcohol por parte de ellas, de forma que la proporción hombre-mujer ha disminuido a 2:1 y tiende a igualarse. La edad de aparición es fundamentalmente entre las décadas de los 50 y 70 años. Por lo general, no se observan personas menores de 30 o 40 años. En cuanto a los tipos de tumores, tenemos los tumores malignos derivados del epitelio, en donde el más frecuente es el carcinoma de células escamosas, seguido por el CA verrugoso, CA de células fusiformes, melanomas, adenocarcinomas y cáncer vasocelular. También tenemos los tumores derivados del tejido conectivo, en donde podemos citar el fibrosarcoma, el liposarcoma, el angiosarcoma, el neurosarcoma, el radomiosarcoma y el leiomiosarcoma. En cuanto a los factores de riesgo, en la aparición y desarrollo del cáncer oral están implicados múltiples factores de riesgo, de los cuales el tabaco y el alcohol son los más importantes. El tabaco, en todas sus formas de consumo, se ha asociado a un mayor riesgo de padecer cáncer oral. El 80 al 96% de los pacientes con cáncer oral son fumadores. El riesgo aumenta significativamente tras 20 años de exposición en los fumadores de más de 20 cigarrillos por día, y se precisan 16 años de abstinencia tabáquica para presentar las mismas posibilidades de desarrollar un cáncer oral que un no fumador. En cuanto al alcohol, aisladamente también es un carcinógeno, y su consumo abusivo está presente en el 90% de los casos de tumores de vías aerodigestivas superiores. Sin embargo, tabaco y alcohol presentan un efecto sinérgico que multiplica por 4 el riesgo de padecer cáncer oral. La higiene dental, algunos autores han observado una evidente relación causa-efecto, habiendo encontrado un 40-70% de los tumores en relación a dientes rotos, afilados, en mal estado o prótesis mal ajustadas. Además, la deficiencia de hierro y el síndrome de Plummer-Wilson se han podido verificar cambios histológicos caracterizados por atrofia epitelial, y algunos autores consideran que esta atrofia deja el epitelio más susceptible a la acción de diferentes carcinógenos. El HPV es una causa conocida de papiloma recurrente benigno oral y faríngeo. El tipo 16 se ha detectado en carcinomas escamosos de lengua, amígdala y faringe. Su presencia en la cavidad oral está asociada a un incremento del riesgo de cáncer de la cavidad oral y orofaringe, independientemente de la exposición al tabaco o al alcohol. La infección por el HIV también incrementa el riesgo. El sarcoma de Kaposi es una manifestación común y el carcinoma escamoso en estos pacientes tiene un curso más rápido. También se ha relacionado con un mayor riesgo el virus del herpes simple y la sífilis terciaria. La vitamina A juega un papel protector contra la oncogénesis de los carcinomas epidermoides. Este hecho podría llevarnos a decir que los déficits proteicos y vitamínicos normalmente encontrados en pacientes alcohólicos tabáquicos también tendrían una responsabilidad propia. El cáncer de la cavidad oral puede localizarse en cualquier parte de la cavidad, pero existen ciertas áreas que con mayor frecuencia son afectadas. En el mundo occidental, la localización más frecuente del cáncer oral es la lengua y el suelo de boca. Sin embargo, el trígono retromolar y la mucosa yugal son sitios primarios frecuentes
en áreas del mundo donde es frecuente mascar tabaco o nueces de betel. El motivo de esta predilección se piensa que puede deberse a la semejanza histológica de los tejidos de esta zona mucosa, los cuales están constituidos por epitelio no queratinizado con unas crestas epiteliales cortas, y este epitelio no queratinizado podría con mayor facilidad sufrir el efecto de estos agentes carcinógenos. En cuanto a la presentación clínica, tenemos las lesiones premalignas. La eritroplasia en realidad representa una forma in situ del carcinoma epidermoide de la cavidad oral, más que una lesión premaligna. Literalmente, el término significa una mancha o placa roja, y se usa para describir lesiones rojas de la mucosa de la cavidad oral que no tienen causa aparente. Suele ser una lesión asintomática que aparece principalmente en hombres mayores fumadores. Los pacientes consultan por sangrado anormal, úlceras que no cicatrizan tras más de 15 días de evolución o por la aparición de dureza. Puede encontrarse en el suelo de la boca, superficies laterales y ventrales de la lengua, mucosa yugal y paladar blando. Es importante que todas las lesiones de eritroplasia sean sometidas a biopsia para determinar su naturaleza exacta y proceder al manejo adecuado. La eritroplasia como lesión premaligna precisa siempre de tratamiento quirúrgico. La leucoplasia oral. La OMS lo define como una placa blanca en la mucosa oral que no se desprende con el raspado y que no puede caracterizarse como ninguna otra lesión. Aparecen en 3 a 4% de la población, predomina entre los 40 y 70 años y en el sexo masculino. Se atribuye su origen al tabaco, a la fricción e idiopáticas. Clínicamente son asintomáticas o producen molestias inespecíficas. El paciente consulta muchas veces por haberlas observado al mirarse al espejo. En el 80 a 85% de los casos, solo encontramos alteraciones de la queratinización, fundamentalmente hiper o paraqueratosis y acantosis. En el porcentaje restante aparecen displasias con disqueratosis o pleomorfismos celulares. La malignización se ha relacionado con el tiempo de evolución, a mayor tiempo mayor riesgo, la edad del paciente, el sexo femenino, 4 veces más frecuente, la localización, peor en el suelo de boca y superficie ventral de la lengua, el tamaño, aumenta el riesgo a partir de 1 centímetro, el tipo clínico, más malignización en las no homogéneas. La presencia de displasia, que es el factor más importante, se maligniza en el 9 a 36%. El diagnóstico de sospecha es clínico y el de certeza es histológico. El tratamiento es quirúrgico y relativamente urgente en el caso de presentar displasia. En cuanto al carcinoma en estadio avanzado, puede presentarse como lesiones exofíticas o ulcerativas. El exofítico es el que se produce un crecimiento vegetante hacia afuera, observándose una tumoración de superficie irregular y dura a la palpación. Y las ulcerativas aparecen la típica úlcera neoplásica, caracterizada por ser de forma irregular, con bordes evertidos y fondo sucio. Además, no se observa halo inflamatorio peritumoral, siendo lo más característico la sensación de induración que se percibe a la palpación. En cuanto al diagnóstico, es importante una buena anamnesis del paciente, preguntando sobre motivo de consulta, hábitos como el tabaquismo y el alcohol, antecedentes familiares de lesiones neoplásicas de cavidad oral. La clínica de los tumores de la cavidad oral, como una lesión de mucosa que no cura, ulceración, masa, placa blanca o eritematosa e indolor. Síntomas típicos de tumores de cabeza y cuello como adenofagia, otalgia refleja, disfagia, halitosis o hemorragia. Inestabilidad en las prótesis removibles o movilidad de las piezas dentarias. Anquiloglosia, adenopatías metastásicas cervicales, anorexia y pérdida de peso y otros síntomas constitucionales. De forma tardía pueden aparecer hipoestesia de los nervios linguales o mentonianos, restricción de la movilidad lingual por inflamación profunda, disartria o trismus. Ante una lesión ulcerosa, son criterios de malignidad, dolor, hemorragia, crecimiento rápido, con bordes mal definidos o induración, adherencias a planos superficiales o profundos y la presencia de adenopatías cervicales. Es importante la exploración física de la cavidad oral realizando una oroscopía, palpación cervical, valorar la localización, número, tamaño, consistencia y fijación de las adenopatías, exploración de la orofaringe, hipofaringe y laringe y exploración del nervio trigémino para valorar asimetría. El diagnóstico con certeza se realiza mediante la biopsia y debe realizarse biopsia ante una lesión sospechosa clínica por presencia de úlcera de más de 15 días de evolución.
En cuanto a la tomografía, es la técnica diagnóstica estándar que permite la evaluación de la extensión, afectación ósea y presencia de adenopatías. También tenemos a la resonancia magnética, que tiene mejor capacidad que la tomografía para la detección de tejidos blandos, invasión medular ósea e invasión perineural, sobre todo en secuencias T1 con gadolinium. Sin embargo, tiene como inconvenientes la baja resolución para valorar defectos de la cortical ósea. No puede realizarse en pacientes con marcapasos, prótesis o cuerpos extraños metálicos. Anatomopatológicamente se puede distinguir diferentes grados de acuerdo a la diferenciación de las células tumorales. Mientras más se asemeja al tejido normal de origen, se dice que es altamente diferenciado y el grado es menor. Sin embargo, lo opuesto, cuando menos se asemeja al tejido de origen, se dice que es pobremente diferenciado y es de alto grado. En el grado Gx no se puede valorar el grado. Grado G1, las células se asemejan más al tejido normal y están bien diferenciadas. En el grado 2, las células están solo moderadamente diferenciadas y en el grado 3, las células no se parecen al tejido normal y están poco diferenciadas. Buenas, soy el doctor Rodrigo González. Estaré continuando con la presentación. Vamos a hablar de estadificación. Cuando hablamos de estadificación, la forma más aceptada es el sistema TNM del octavo consenso de la AJCC. La TX hace referencia a un tumor primario que no puede ser evaluado. Un T in situ hace referencia a un carcinoma in situ. Un T1 es todo tumor que tenga menos o igual a 2 centímetros de tamaño tumoral con una invasión de menos o igual de 5 milímetros, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Un T2 hace referencia a un tumor que tenga menos de 2 centímetros con una profundidad de invasión de entre 5 y 10 milímetros, o un tumor mayor a 2 centímetros pero menor de 4 centímetros con una profundidad de invasión menor a 10 milímetros. Un T3 hace referencia a un tumor de más de 4 centímetros con una profundidad de invasión de entre 10 milímetros y 20 milímetros. Y el nivel T4 hace referencia a los carcinomas moderados o muy avanzados localmente. Un moderadamente avanzado localmente, T4A, hace referencia a un tumor que invade estructuras adyacentes a través del hueso cortical del maxilar o la mandíbula y logra involucrar de esta forma al seno maxilar o a la piel de la cara. O también puede hacer referencia a un tumor con extenso compromiso bilateral de la lengua o con una profundidad de invasión de más de 2 centímetros, es decir, 20 milímetros. Y un tumor muy avanzado localmente hace referencia a un tumor que invade los espacios más distantes, los espacios masticatorios, pterigoides, la base del cráneo o envuelve a la arteria carótida interna. Respecto a lo que habla la letra N, podemos decir que la NX hace referencia a que no puede ser evaluada la afección ganglionar o afección de ganglios linfáticos regionales. Un N0 es un tumor en el cual hay extensión a ganglios linfáticos, no hay extensión a ganglios linfáticos regionales. Un N1 es un tumor en el cual hay extensión a un solo ganglio que está del mismo lado del tumor y que tiene menos o igual a 3 centímetros de tamaño. Entre los N2 tenemos el N2A, en el cual también el ganglio afectado es ipsilateral y tiene entre 3 a 6 centímetros, es un solo ganglio. Un N2B es uno en el cual tenemos más de un ganglio, siempre ipsilaterales y ninguno mayor a 6 centímetros. Y un N2C es uno en el que hay ganglios linfáticos bilaterales o contralateral que tengan todos menos de 6 centímetros. Cuando hay algún ganglio linfático afectado que tiene más de 6 centímetros, estamos en un estadio tumoral N3. Y si no hay extensión extranodal, es un N3A. Desde el momento que tengamos extensión extranodal, independientemente de las demás características, esa es la definición de un estadio tumoral N3, un estadio ganglionar N3B. Otro gráfico que incluí en esta región hace referencia a la relación de la
de la profundidad de invasión tumoral con el riesgo de metástasis nodales ocultas y también el porcentaje de pacientes muertos por la enfermedad. Que a medida que mayor es la profundidad de invasión tumoral, mayor será el porcentaje de metástasis ocultas, metástasis que clínicamente no parecen ser afectas y que realmente están afectas, y de porcentaje de pacientes muertos por la enfermedad. Respecto a la letra M, hablamos de lo que es la diseminación a regiones distantes del cuerpo. M0 hace referencia a que el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y el M1 hace referencia a que el cáncer ya está presente en otros lugares del cuerpo, lugares distantes. A través de estas graduaciones se puede estadificar el tumor. Cuando tenemos un T1N0M0, tenemos el estadio 1, que se presenta en 28.1% de los pacientes. Un T2N0M0 hace referencia a lo que sería el estadio 2, que está presente en 22% de los pacientes. Ya sea T3N0M0 o cualquier T menor a 4, o sea T1, T2 o T3, N1M0 hace referencia al estadio 3, que es el menos frecuente, 13% de los pacientes, casi 14%. Y el estadio 4 puede ser 4A, 4B o 4C. El 4A hace referencia a un T4A, N0, N1, M0. Y puede ser también T1 a T4A, N2, M0. Un 4B, estadio 4B hace referencia a cualquier TN3M0 o T4B, cualquier NM0. Y el estadio 4C hace referencia a un M1 independientemente a las otras letras. El estadio 4 se presenta es la forma más frecuente de presentación, 35.7% de los pacientes. Una vez realizado el diagnóstico y tratamiento adecuado, el diagnóstico y estadificación adecuada del cáncer de cavidad oral, el siguiente paso es planificar una estrategia terapéutica, y en el momento en el cual este gesto es planificado, uno debe poner en la balanza diversos factores que son importantes y van a repercutir en favor de lo que es el paciente. Tiene que pensar en las posibilidades de curación que tiene cada estrategia terapéutica y la morbilidad que acarrea en funciones claves en esta región, como son hablar, tragar, ¿verdad? Y a partir de eso se planifica una estrategia terapéutica e intentar no caer en la inercia terapéutica. Cuando hablamos de las opciones de tratamiento, tenemos las opciones de estrategias quirúrgicas, radioquimioterápicas, las que son terapias moleculares o terapias dirigidas, la inmunoterapia y los diferentes enfoques de tratamiento paliativo. Teniendo en cuenta que hoy en día lo más aceptado es realizar lo que se denomina enfoque común de tratamiento, que lo que hace es dividir las opciones de tratamiento según etapa. Hablando ahora de lo que es la cirugía como opción de gesto terapéutico para el tratamiento del cáncer de la cavidad oral, podemos hablar primero de las técnicas de resección tumoral. Respecto a estas técnicas, vemos que el objetivo de las mismas es resecar todo el tumor, incluyendo las células más marginales posibles, las células malignas marginales. Para esto lo que se hace es se reseca también un margen de seguridad oncológica, que es un margen de tejido macroscópicamente visible, macroscópicamente normal, que se reseca para incluir esta capa marginal de células malignas. Como primera opción figura lo que es la cirugía de Mohs. Respecto a la cirugía de Mohs, es una técnica que se aplica también en otros lugares. Generalmente se aplica en tumores
accesibles del labio o la región anterior de la cavidad oral. Y la técnica consiste en ir extrayendo capas de la lesión que se estudian inmediatamente en el microscopio y se observa la presencia o no de células malignas. Se van resecando estas capas hasta obtener una capa libre de células malignas. Esto permite conservar mayor cantidad de tejido sano posible. Luego tenemos lo que es la glosectomía. Las glosectomías son aplicables en tumores de lengua, dependiendo del tamaño tumoral y la región la región de la lengua en la que se asiente. La técnica será distinta. Podemos tener glosectomías parciales, hemiglosectomías, así como glosectomías subtotales y totales, cada uno con técnicas de reconstrucción distintas. Luego tenemos lo que es la mandibulectomía, que es lo que se emplea cuando ya está afectado el maxilar inferior. Estas mandibulectomías pueden ser marginales o segmentarias. Y tenemos también lo que son las maxilectomías. Las maxilectomías, dependiendo de la región, pueden ser maxilectomías mediales, infraestructura, maxilectomías subtotales o incluso maxilectomías totales. Respecto a las técnicas de disección del cuello, que es para el tratamiento de la afección ganglionar, tenemos que, dependiendo de cuáles son las regiones a ser disecadas y en qué medida se van respetando las estructuras vasculares y nerviosas, podemos tener disecciones radicales en las cuales se disecan todos los niveles ganglionares, así como vasos sanguíneos y músculos. La disección radical modificada, en la cual se respetan un poco más estas otras estructuras. Y las parciales o selectivas, en las cuales se pueden respetar ciertos territorios ganglionares solamente haciendo la disección de otros. Respecto a las técnicas no quirúrgicas, podemos hablar de lo que es la radioterapia y la quimioterapia, incluyendo dentro de la quimioterapia lo que son la quimioterapia clásica con agentes quimioterápicos clásicos, la terapia dirigida o terapia molecular con agentes nuevos que afectan de forma selectiva a las células tumorales. La radioterapia se puede utilizar como gesto terapéutico principal o se puede combinar con otras técnicas, ya sea técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas. Se puede realizar antes del tratamiento principal, en ese caso se denomina radioterapia neoadyuvante, así como se puede usar después del gesto terapéutico principal, en ese caso se denomina radioterapia adyuvante, y tiene un rol muy importante en el tratamiento paliativo del dolor en general de metástasis óseas. La quimioterapia se puede utilizar en conjunto con la radioterapia, lo que se denomina quimiorradiación. Se puede también utilizar antes o después del gesto terapéutico principal, teniendo así lo que es la quimioterapia neoadyuvante o de inducción cuando se realiza antes y la quimioterapia adyuvante cuando se realiza después, y se puede también utilizar como estrategia paliativa. Respecto a las terapias dirigidas para el cáncer de la cavidad oral y también de lo que es el cáncer de la orofaringe, tenemos a un agente que últimamente está en boga, que es el cetuximab. Es un anticuerpo monoclonal que ataca principalmente al receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR. Al bloquear a este receptor, el cetuximab lo que hace es ayuda a desacelerar o detener el crecimiento celular, predominantemente de las células neoplásicas. Por ende, se utiliza por vía intravenosa y se puede combinar con radioquimioterapia. Y principalmente sus indicaciones son en estadios avanzados por su elevado costo.